Buenas noches, amigos y familiares que van a ver este video, con quienes lo vamos a compartir. Son muy especiales. Vamos a compartir una catequesis de un tema muy importante que todos debemos saber. Aquí estoy acompañado de mis hijos, Sheila y Jacob. Y Miriam, que está aquí al lado, que no sale porque no nos da la cámara, no nos da el espacio. Antes de comenzar esta clase, es una clase catequética con el libro de catequesis y con citas bíblicas. Yo sé que le puede servir a cualquiera de ustedes, a todos nos sirve lo que es de Dios, solo que a veces no lo conocemos y eso es lo que vamos a tratar de explicar ahorita. Pero no sin antes pedirle al Espíritu Santo que nos inspire, comenzando con una pequeña oración. Santo y Divino Espíritu, Santo y Divino Espíritu, destruye en mí destruye en mí toda pereza espiritual, toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. todo miedo. Lléname plenamente Lléname plenamente de tu luz, de tu luz, de tu sabiduría, de tu sabiduría, de tu paz, de tu paz, de tu gozo, de tu gozo, de tu amor, de tu amor, de tu alegría. de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, A ti, Divino Espíritu, que eres Dios que eres Dios y siempre nos acompañas. y siempre nos acompaña. A ti sea la gloria, A ti sea la gloria, el honor, el honor, el poder, el poder, la adoración, la adoración, por los siglos de los siglos. por los por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Comenzamos esta enseñanza catequética aquí con mis hijos, con mi esposa, y la vamos a compartir pues con nuestros familiares y amigos. Espero que les guste. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El tema, amigos, se llama, el tema de que vamos sacramento de la curación. a explicar ahorita se llama el sacramento de la curación, que es la extrema unción. Es uno de los 7 sacramentos que todo católico pues en algún momento se nos practica. Y este sacramento se nos practica cuando estamos en peligro de muerte, que se llama unción de los enfermos, más conocido, pero se llama también, le dicen extrema unción. Y para que ustedes y nosotros pues conozcamos qué es la extrema unción, pues vamos a leerlo según lo que es la extrema unción, como nos lo enseña la Iglesia Católica, la doctrina de la Iglesia Católica. Lo que voy a hacer es leerlo y explicarlo con algunas citas bíblicas para poder ilustrar más y para poder para que sepamos que lo que la Iglesia Católica enseña, la doctrina de la Iglesia Católica que se enseña, no es una doctrina que la Iglesia se inventó, sino que todo deriva de la Biblia. Todo está en la Biblia. La doctrina de nuestra Iglesia Católica, todo está en la Biblia. Por eso voy a utilizar unas 3 citas bíblicas para que ustedes sepan por qué la Iglesia Católica nos explica qué es el sacramento de la extrema unción, es decir, la unción de los enfermos. Sin más introducción, vamos a leer. Primero, Jacob me va a leer párate. Y después me va a leer Sheila, para que todos participemos. Jacob, me vas a leer de aquí hasta aquí. Sanación para el cuerpo. Con voz fuerte, por favor. La Iglesia continúa el ministerio de sanación de Jesús mediante el sacramento de la unción de los enfermos. Cuando una persona está gravemente enferma, se prepara para una cirugía. Tiene una edad avanzada o está en peligro de muerte,
puede pedirle la unción de los enfermos a un sacerdote. El sacerdote unge a la persona con el óleo de los enfermos, un aceite de oliva que ha sido bendecido por un obispo. Este sacramento ayuda a que el enfermo sienta su sufrimiento físico como más cercano al de Cristo. Le otorga fuerza, paz y valor a una persona que enfrenta una enfermedad grave o las dificultades de la vejez. Perdona los pecados de las personas que no pueden participar en el sacramento de la penitencia y la reconciliación. Puede traer curación mediante la voluntad de Dios y ayuda a preparar a los creyentes para la vida eterna. Pues como estaba leyendo Jacob, hermanos, esto es lo que nos dice para qué es el sacramento de la unción de enfermos. Es para cuando las personas están en peligro de muerte, inclusive aquellas personas que no están viviendo bajo la gracia de Dios, es decir, que no están viviendo, por ejemplo, no están cumpliendo con los mandamientos, no están cumpliendo con los sacramentos, no están viviendo una vida de gracia. Pero aunque no estén viviendo una vida de gracia, en caso que la persona esté en peligro de muerte, y si los familiares le preguntan ya sea al enfermo si cree en el sacramento de la unción de enfermos, y el enfermo pide que se le lleve un sacerdote, aunque no esté viviendo en la gracia de Dios, se le debe llevar el sacerdote. Pero si el enfermo rechaza, dice no quiero la unción de enfermo, ya me voy a morir, entonces, hermanos, no se le puede llevar obligado, porque tiene que ser igual que la confesión, tiene que ser voluntaria en la unción de enfermos. Si el enfermo la rechaza, aunque le lleven al sacerdote por fuerza, el sacramento no va a hacer ningún efecto, ni los pecados que tenga esa persona le van a quedar perdonados. Ese pecado es uno de los 5 pecados de ese pecado se llama impenitencia final, es decir, rechazar la gracia de Dios en la última hora de la muerte. Sheila, si me puedes traer un folletito, un memorizador de los que tengo, porque lo voy a necesitar. Porque allí está toda la lista de los pecados. Entonces eso es un pecado que se llama impenitencia final, cuando una persona rechaza la unción de enfermos. La unción de enfermos, entonces tiene que el enfermo estar de acuerdo y creer en el sacramento. Y de esa manera, pues el enfermo, si tiene fe en el sacramento y los familiares que le llevan al sacerdote también tienen fe, entonces el enfermo puede hacer que se cure. Y si no se cura de la enfermedad, pero le quedan perdonados todos los pecados que haya cometido hasta ese momento, y muere, por decirlo así, no en la gracia perfecta de Dios, pero le queda perdonado, le quedan borrados los pecados, solo que es decir, se salva, pero tendría que, si los pecados son de reparación, pues ahí es donde se le reza para que salga luego del purgatorio, porque a pesar de que le quedaron perdonados los pecados, no restituyó el daño, porque no le quedó tiempo de arrepentirse. Pero Dios es tan misericordioso que hasta en el último minuto, en el último segundo, si nosotros aceptamos la unción de enfermos, Él nos perdona y nos hemos salvado, y aunque vayamos al purgatorio a purgar las culpas, algún día se saldrá de allí. Y si se reza, se ofrecen misas por esa alma alma saldrá del purgatorio. Pero si la persona rechaza
impenitencia final, que es la unción de los enfermos, entonces la persona pues no hay nada que hacer y la iglesia pues no la condena, pero la iglesia dice, solo confiamos en la misericordia de Dios. Pero según la Biblia, según el magisterio de la iglesia, una persona que rechaza la extrema unción en el último momento, pues se condena. Se condena, según la Biblia, según todos los estudios de la iglesia, se condena. Se condena. No sabemos a dónde va, pero se condena. Pero sabemos que Dios es misericordioso y para Dios no hay nada imposible, pero según la Biblia y la doctrina católica se condena. Ese se llama pecado de impenitencia final. Entonces vamos a seguir leyendo. ¿Por qué quise hacer este tema? Y a lo mejor me voy a extender un poco, porque esto es muy importante. Podemos salvar un alma aun si no está viviendo en la gracia de Dios. Saben muy plenamente que lo más seguro que tenemos es la muerte. Es lo más seguro. Es una de las cuatro realidades. De las cuatro certezas. La muerte. Eso es inevitable y a la edad que sea. Pero si nosotros sabemos lo que significa este sacramento, podemos no solamente salvarle la vida a una persona, la vida del cuerpo, sino salvarle la vida, la muerte del alma, es decir, condenarse y irse al infierno. Y a nosotros hacer eso, estaríamos haciendo la obra más grande de misericordia, donde nos explica la Biblia que no solo salvamos un alma de la muerte, sino que en recompensa nuestro Señor nos dice que nos perdona a nosotros multitud de pecados. Eso está en el libro de Santiago, por eso vamos a leer el libro de Santiago y para ir explicando un poco esto. ¿A dónde está en la Biblia la extrema unción? Pues está en el libro de Santiago 5:14. En el libro de Santiago 5:14. Ahí está el 14. Sí, ok, hermano. Vamos a leerlo desde el 13. Hay entre ustedes alguno demasiado hay entre ustedes alguno demasiado desanimado que rece está alguno alegre que cante himnos a Dios. Hay alguno enfermo que llame a los ancianos. Aquí me voy a detener. Los ancianos son los sacerdotes, no porque sean ancianos, sino que así se les llamaba antes. A los sacerdotes se les llamaba ancianos, y por eso la Biblia lo pone así. Entonces, llamen a los ancianos de la iglesia que oren por él y lo unjan con aceite, que es lo que estaba leyendo Jacob ahora mismo aquí, y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al que no puede levantarse, y el Señor hará que se levante, y si ha cometido pecado, se le perdonarán. Eso bíblicamente aquí está descrita la unción de enfermos en el libro de Santiago, del apóstol Santiago, capítulo 5, versículo del 13 hasta el 15, 13, 14 y 15. Entonces, vamos a seguir leyendo en el libro de la catequesis, porque lo que quiero ir recalcando es que lo que la iglesia enseña también está en la Biblia. Aquí ya tenemos un punto en el libro de Santiago
que si alguien está enfermo, que llamen a los ancianos, es decir, que llamen a los sacerdotes y que lo unjan con el aceite, lo que estaba leyendo Jacob aquí, con el aceite de oliva, bendecido por el obispo, no es cualquier aceite. Y dice que la persona sanará, si tienen fe, el enfermo y los familiares sanará de la enfermedad que tiene y le quedarán perdonados los pecados. Es decir, que si esa persona no se vuelve a levantar y muere, esa persona le quedaron todos los pecados perdonados. Es como una confesión. Ahora vamos a seguir leyendo. Voy a ir. La dignidad de la vida humana. Esto es del libro de la catequesis. Dice: la iglesia enseña que la vida humana es sagrada porque viene de Dios. Cuando la persona está gravemente enferma, debe ser tratada con dignidad porque Dios las ha creado. El poder sanador de Cristo siempre está con nosotros, sin importar la gravedad de la situación. La iglesia condena la práctica de la eutanasia porque la vida es sagrada. No es aceptable quitarle la vida a una persona sencillamente porque es anciana o está gravemente enferma. Este punto es muy importante, hermanos. Cuando un familiar, por no estar lidiando a un enfermo, porque ya le dijeron los médicos, está en estado vegetal, está en coma, ya no tiene remedio, está desahuciado, y la persona la tienen conectada con aparatos para que la persona se mantenga viva, y esa persona y un familiar, el que sea, da la orden para que la desconecten, esa persona está, según la Iglesia Católica, está cometiendo un asesinato en primer grado. ¿Por qué? Porque lo está haciendo con toda conciencia, porque lo que quiere es liberarse de aquel tormento de estar cuidando a un enfermo. Y dice que las personas deben de ser tratadas con dignidad, que nadie está supuesto a quitarle la vida a nadie, porque todas las vidas son creadas por Dios y la vida es sagrada. Es decir, a los ancianos, cuando ya están muy ancianos, por no estarlos cuidando a algunos familiares, piden que les den la eutanasia, que les den, en mi país le dicen pronto alivio. Y es un asesinato. Ninguna vida, por muy grave que esté el enfermo o por muy anciano que esté, no se le puede quitar. Porque dice que Cristo dice siempre está con nosotros sin importar la gravedad de la situación. La iglesia condena la práctica de la eutanasia. Es decir, que porque a una persona ya la desahuciaron, vamos a acabarla la vamos a desconectar o le vamos a tratar de dar un medicamento para que muera lo más rápido, para que no esté sufriendo. La iglesia enseña que a veces cuando el enfermo está sufriendo demasiado, se le pueden dar paliativos, es decir, calmantes, pero no se le puede dar medicamentos para que muera rápido, porque puede ser la última oportunidad que Dios le está dando para que purifique su alma, y usted le está quitando la oportunidad a esa persona de purificar su alma y irse derechito al cielo, porque cuando nosotros sufrimos en el cuerpo, estamos purificando nuestra alma. Cuando estamos en una enfermedad, o sea, yo sé que esto suena muy feo, pero según la iglesia, cuando una persona cae en una cama, es una gracia que Dios le está dando como última oportunidad para que se arrepienta de todo lo malo que ha hecho y no se condene, sino que por medio del sufrimiento se arrepienta, confiese sus pecados, o si no puede hablar, pues con la extrema unción. Y porque el propósito de Dios es que todos nos salvemos, a como sea, en el dolor o a como sea. Entonces, ¿cuál es la peor muerte, la peor desgracia que a una persona le puede pasar? Es morir de un solo golpe,
sin pelear, sin que darle tiempo de arrepentirse, eso sí es verdad que es una desgracia. Pero una persona que muere con una enfermedad, con una muerte anunciada, Dios está teniendo, aún en ese dolor que pueda estar sintiendo, o sea, tan grave la enfermedad, Dios le está teniendo misericordia de esa persona y le está dando la última oportunidad para que pueda reconciliarse con Dios. Y si muere en paz con Dios, se salvará y se irá a vivir a la vida eterna con Dios. Entonces nosotros a veces no lo vemos de esa manera, pero la iglesia sí. Entonces vamos a continuar con esta misma lección. Ya leímos a dónde está en la Biblia el libro, a dónde está la extrema unción. Ahora vamos a ver ¿quién tiene Mateo? No. ¿Tú tienes Mateo? Sí. Ok. Sheila nos va a leer Mateo 9:2. Cuando a Jesucristo le llevaron un enfermo. Vamos a ver. Un paralítico. Un paralítico. ¿Solo el 2? ¿Solo 2? Capítulo 9. 9:2. Lee, yo te digo en dónde detenerte. Ahí le llevaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de esos hombres, dijo al paralítico: «Ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados». Algunos maestros de la ley pensaron qué manera de burlarse de Dios. Pero Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: «¿Por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir: quedan perdonados tus pecados, o levántate y anda? Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados». Entonces le dijo al paralítico: «Y a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a casa». Ok, hermano. ¿Qué nos está diciendo el Señor aquí? Que a veces, no siempre, que quede bien claro este punto, a veces algunas enfermedades pueden ser causadas por el pecado. No toda la enfermedad, porque hay enfermedades del cuerpo que son por causa del pecado, y hay otras enfermedades que son naturales del cuerpo. Pero en este caso, Jesucristo, siempre que hacía sanaciones, casi siempre le llevaban enfermos para que los curara físicamente, pero Jesucristo siempre empezaba curándolos espiritualmente, porque a este paralítico se lo llevaron para que lo curara de la parálisis que tenía. Pero Jesucristo no le dijo: yo te curo de la parálisis, toma tu camilla y vete. No, Jesucristo le dijo, tus pecados te son perdonados. Porque es que hay veces que hay enfermedades que tienen postrado a una persona, no por causas naturales, sino por causas espirituales. Y entonces, ese fue el caso de este paralítico. Le llevaron a un paralítico para que lo curara de la parálisis. Y Jesucristo, ¿qué fue lo que le dijo? Levántate, tus pecados te son perdonados. Entonces los fariseos que estaban allí empezaron a murmurar contra Jesucristo, que cómo se atrevía un hombre a perdonar pecados, que ese poder solo lo tenía Dios. Claro que los fariseos ignoraban que Jesucristo era Dios. Para ellos no era más que un hombre, un profeta, un hombre más. No, ellos ignoraban que Jesucristo era Dios, por eso decían así. Entonces vamos a ver qué nos sigue diciendo el libro de la catequesis de la iglesia. Vamos a ver qué nos sigue diciendo. Sanación para el alma. Por eso leí aquí, sanación para el alma. Vamos a ver si la sanación del alma con la sanación del cuerpo van de la mano. La iglesia nos dirá. Lo que estoy leyendo aquí es catequesis, es doctrina de la Iglesia Católica. Dice: sanación para el alma. Sanación para el alma. En el sacramento de la penitencia, y la reconciliación.
ya nos estamos saliendo de la sanación del cuerpo, nos estamos empezando a meter con la sanación del alma, de los pecados, dice. En el sacramento de la penitencia, en el sacramento de la penitencia y la reconciliación, es decir, estamos hablando el sacramento de la confesión, que le ponen el sacramento de la penitencia y la reconciliación, que es confesar, y la reconciliación, el Espíritu Santo, dice, nos da la gracia de curación. La gracia de curación, es decir, que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, el Espíritu nos da la gracia de curación del alma, no del cuerpo ya. Dice, nos da la gracia de curación del pecado grave, y sus efectos. Todo pecado, dice, nos separa de Dios. Todo pecado nos separa de Dios y de otras personas. El pecado mortal en particular nos separa de Dios y la persona que no se arrepiente corre el peligro de ir al infierno. El castigo eterno de la separación de Dios, todos los pecados mortales deben confesarse en el sacramento de la reconciliación, que es la confesión que le llamamos popularmente. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Que vivir en una vida de pecado, nos dice la iglesia, no lo digo yo, corremos el peligro de irnos al infierno. ¿Por qué? Porque como dice el padre Luis Toro, el ser humano muere como vive. Si vive, voy a poner unos ejemplos. Si vive en una vida si vive, por ejemplo, en borrachera, que es un pecado grave, pues morirá así, si solo vive tomando. Si vive si vive en droga, pues morirá drogado. Si es una persona de oración, vive haciendo oración, pues morirá orando. O sea, como vivimos, esa es la posibilidad más exacta. De esa misma manera moriremos. Si vivimos en pecado, lo más seguro es que muramos en pecado y que eternamente no veamos a Dios. Pero si vivimos en gracia de Dios, pues moriremos en gracia de Dios. ¿Y qué es vivir en gracia de Dios? Es vivir en amistad con Dios. Porque aquí lo está diciendo, que el pecado mortal nos separa de Dios y de las demás personas. Nos separa de Dios. ¿Y por qué nos separa de Dios? Porque en Dios, en el cielo, no puede entrar nada manchado. Para nosotros entrar al cielo, debemos entrar impecable. Por eso es que a veces cuando morimos con los pecados perdonados, pero no hemos reparado el daño que hicimos, tenemos que pasar por un tiempo de purificación por el purgatorio, para cuando salgamos de ahí, salimos bien limpios y ya podemos entrar al cielo. Pero si morimos en pecado grave, según la doctrina de la Iglesia Católica, ya no hay perdón, como decía el padre Jorge Loring. Dice, el que vive, dice, en pecado mortal, dice, sin pedir perdón y muere en ese estado, dice, vivirá eternamente sin pedir perdón, dice, pero el que vive en gracia de Dios pidiendo perdón, dice, pues dice, vivirá eternamente perdonado, dice, porque murió perdonado y vivirá eternamente perdonado y con Dios. O sea, el padre Jorge Loring lo explicaba de esa manera. Entonces, ahora vamos a continuar. Dice que vivir en un estado de pecado grave, dice que corre el peligro de irse el
el libro de catequesis aquí. Entonces vamos a continuar. El sacramento, dice, de la reconciliación se celebra después de un examen minucioso de nuestra conciencia. Dice, en este sacramento la persona se confiesa ante el sacerdote, quien ofrece absolución, transmitiendo así el poder de Dios, el perdón de Dios por los pecados confesados. La tradición católica ofrece algunos pasos para realizar una buena confesión. Aquí les voy a dar para los que se pueden confesar, o si algún día se quieren vivir en la gracia de Dios, presten mi atención a estos. Aquí dice 6 puntos, pero lo que nosotros necesitamos son 5, porque 5 dependen de nosotros, y el sexto pues también, pero no tanto de nosotros. Pero vamos a ver los 5 puntos para hacer una buena confesión. Se los voy a explicar despacito. Por ejemplo, aquí están los 5 puntos. Dice 6 porque uno es aceptar, pero los otros 5 puntos es obligatorio hacerlos para hacer una buena confesión. Primer punto dice, hacer un minucioso y honesto examen de conciencia. Es decir, ¿por qué dice minucioso? Es de poder ponernos a meditar y a tirar el CD para atrás y a darle vuelta qué es los pecados que hemos cometido. ¿Y por qué dice honesto? Porque a veces hay personas que no por maldad, sino por falta de formación, se esconden algunos pecados y dicen, no, es que yo ese pecado no se lo confesé al sacerdote porque es que me dio vergüenza. Y de esos pecados es que se aprovecha Satanás. De esos pecados que a uno le da vergüenza confesárselo al sacerdote. Por eso dice dice, primer punto, hacer un minucioso. Es decir, un minucioso y honesto. Es decir, aunque me dé vergüenza, aunque sea un pecado malo y vergüenza o me dé temor decírselo al sacerdote, tengo que ser honesto y decírselo tal y cual lo cometí. Porque si me lo escondo, no solo la confesión está siendo abolida, sino que en vez de salir absuelto de mis pecados en la confesión, estoy cayendo en un pecado más grave todavía, que se llama pecado de sacrilegio. Estoy cometiendo sacrilegio, porque estoy mintiéndole. No estoy mintiéndole al sacerdote. El sacerdote es un puente entre Jesucristo y el pecador, sino que le estoy mintiendo estoy tratando de mentirle, por decirlo así, al mismo Jesucristo, al yo tratar de no decirle un pecado por vergüenza. Es decir, primer punto, hacer un minucioso y honesto examen de conciencia. Eso es el primer punto para hacer una buena confesión. Ahora el segundo punto, ¿cuál es? Expresar verdadero arrepentimiento por los pecados cometidos. Es decir, ir a confesarme porque me duele los pecados que he cometido, y reconocer que Jesucristo dio la vida por mí, que al morir Jesucristo yo viví. Gracias a que Jesucristo se entregó a la muerte, yo salí de ese estado de muerte en el que estaba de pecado, muriendo Jesucristo y yo reviviendo. Es decir, la vida de Cristo santa y pura por la mía, que es pecadora. Entonces, por eso dice que debo tener dolor de los pecados. Dice, expresar verdadero arrepentimiento por los pecados cometidos. Ese es el segundo punto, que se llama tener dolor de los pecados. Vamos al tercer punto para hacer una buena confesión.
dice el tercer punto, hacer un firme compromiso de cambio. ¿Cómo le llama la Iglesia Católica a eso? Se le llama propósito de enmienda. ¿Qué propósito de enmienda? Propósito de enmienda es prometerle a Dios y a mí que no voy a volver a cometer esos mismos pecados por los que me estoy confesando. Ese va a ser el propósito de enmendarme. Pero en caso que lo vuelva a cometer, ya no los estoy cometiendo con premeditación, alevosía y ventaja, sino que los estoy cometiendo por un accidente, por un mal rato, por un momento, por un descuido. Pero el propósito que tiene que andar en mi mente y mi corazón es no volver a cometer esos pecados. Pero en caso de que los cometa, ya no los cometí, no porque no lo sabía, sino fue por un momento de descuido. Y voy y me confieso. Pero el firme propósito debe ser no volver a cometer esos mismos pecados por los que me estoy confesando. Segundo. Ahora vamos al cuarto punto para hacer una buena confesión. Confesar los pecados al sacerdote. Es decir, no es que yo voy a confesarle unos dos y ya los otros ya me quedan perdonados. No. Tengo que decirle los pecados al sacerdote vocalmente, así, face to face. Tengo que decírselo. Dice, confesar los pecados al sacerdote. Ese es el cuarto punto. El quinto punto es recibir la absolución. Ese quinto punto no lo ponen en el catecismo, porque recibirla, pues si uno se está yendo a confesar, es porque quiere recibir la absolución. Y sería ilógico ir a confesarse y decirle, no, ¿sabe qué? Ya no quiero la absolución. Eso es ilógico. Por eso ese quinto punto en el catecismo no lo ponen, pero sí ponen el sexto. O sea, en resumen, son 5 puntos lo que necesitamos. Entonces, el sexto, ¿cuál es? Realizar la penitencia asignada por el sacerdote. Es decir, el sacerdote me dice a mí, de penitencia por tus pecados, un ejemplo, estoy poniendo ejemplo. Tienes que rezar el rosario todas las noches antes de acostarte por un mes. O tienes que rezarme 3 Padres Nuestros, pues una salve, un acto de contrición. Entonces usted tiene que asegurarse y memorizarse que la penitencia que le puso el sacerdote, usted la va a hacer tal y cual se la dio el sacerdote. Porque si usted no cumple con la penitencia que el sacerdote le puso, los pecados no le quedan perdonados. No le quedan perdonados porque usted no está cumpliendo el quinto punto, que es la penitencia, que es como un castigo, que por llamarlo así, es como un castigo y usted tiene que reparar. O sea, tiene que cumplir con la penitencia. Vamos a seguir. Hasta allí estamos hablando, hemos hablado ya una parte de lo que es el cuerpo físico, pero también estamos hablando de los pecados del alma, o sea, del daño del alma. Jacob aquí me va a leer una cita bíblica donde Jesucristo nos manda a que cumplamos esta penitencia. Y Jacob, léemelo despacio, Jacob, por favor, y con voz potente para que podamos escuchar. ¿Al 1 al 14? Juan 5:14. Juan 5:14. Pero primero va a ser el 1. No, papi. San Juan capítulo 5, versículo 14. ¿Aquí? Sí. Más tarde, Jesús se encontró con él en el templo y le dijo, ahora estás sano, pero no vuelvas a pecar, no sea que te suceda algo peor. Punto y coma le pongo aquí. Esa persona era un paralítico que tenía 38 años, ya tenía 38 años de parálisis. Y Jesucristo tuvo misericordia de él y lo levantó de la parálisis. Y después Jesucristo se fue y el hombre no supo quién era Jesucristo. Después Jesucristo se encontró al hombre en el templo y le dijo, ya has sido sanado,
¿Y qué más le dijo? Ya has sido sanado, pero no vuelvas a pecar. pero no vuelvas a pecar. Allí está el propósito de enmienda y también está la penitencia. Pero no vuelvas a pecar. No sea que te suceda algo peor. No sea que te suceda algo peor. Por eso era que yo decía al principio que hay enfermedades que pueden ser causadas por el pecado. Claro que hay enfermedades que son naturales, porque este hombre, ¿qué es lo que nos está diciendo teológicamente aquí? De que el hombre estaba paralítico por culpa del pecado, porque Jesucristo le dice, mira, ya has sido sanado, anda, ve y no peques más, para que no te suceda algo peor. Es decir, que cuando nosotros nos confesamos y no hacemos un propósito de enmendar por lo que lo estamos confesando, o no cumplimos la penitencia, puede ser que nos puede venir algo peor, ya puede ser físico o espiritual, por no estar haciendo el propósito de enmienda ni cumplir la penitencia. Entonces vamos a seguir. Hasta allí ya les di los 5 puntos. Esas eran las 3 citas bíblicas que yo quería leerle. Y ya hay otra cita bíblica que no se las voy a leer, pero que está en San Mateo también, donde había una señora que tenía 18 años con una joroba grande en la espalda y donde Jesucristo la sanó la sanó y los fariseos le reclamaron que por qué la sanaba en día sábado. Y Jesucristo les dijo, esta señora también es hija de Abraham y no debía ser curada en sábado, a la cual Satanás, les dijo Jesucristo, tenía atrapada desde hacía 18 años. Es decir, que la mujer estaba jorobada desde hacía 18 años y era Satanás que la tenía enferma así, y Jesucristo la liberó. O sea, otra prueba más de que a veces podemos tener unas enfermedades tan raras que ni los médicos las encuentran por qué la causa, y pueden ser causa del pecado. Pero también hay enfermedades que son naturales del cuerpo, no en todo caso. Entonces, hasta allí vamos bien. Entonces, ahora voy con lo que sigue. Dice, ya les di los 5 puntos. Ahora va, la reconciliación, dice. La reconciliación, que es la confesión, para que entiendan. La reconciliación nos ayuda a reunirnos nuevamente con Dios. Es decir, que cuando estamos viviendo en pecado, según la doctrina de la Iglesia Católica, estamos enemistados con Dios. Por eso a la confesión se le llama reconciliación. Es decir, cuando estamos viviendo en pecado, estamos enemigos de Dios. Y cuando nos confesamos, nos volvemos a reconciliar con Dios y nos volvemos a unir a Él y a estar en amistad. Por eso dice, la reconciliación nos ayuda a reunirnos nuevamente. ¿Por qué dice nuevamente? Porque estábamos lejos de Dios, nuevamente con Dios y con la iglesia. ¿Con la iglesia qué? ¿Cuál es la iglesia? La iglesia, todos aquellos que están viviendo en comunión, que están comiendo de un mismo pan, que es la Santa Eucaristía, el cuerpo de Cristo, que es la que nos hace vivir en comunión. Comemos el mismo pan, somos el mismo cuerpo, que es la iglesia, y místicamente es el cuerpo de Cristo. Por eso dice que la reconciliación, que es la confesión, dice, la reconciliación nos ayuda a reunirnos nuevamente con Dios y con la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Todas aquellas personas que están viviendo en la gracia de Dios, siguiendo mandamientos y sacramentos y preceptos. Y los que son bautizados no son hijos de Dios. Sí, son hijos de Dios, pero se han separado de Dios por medio del pecado y también se han separado de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Por eso es que la Iglesia Católica dice que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y cuando nosotros caemos en pecado mortal y no nos confesamos por ese pecado mortal, es como una rama que se desgaja del árbol y hasta que no se vuelve a ser injertada en el árbol, está lejos del árbol. Ese es un pecador que no confiesa sus pecados.
Eso es lo que dice la iglesia, no lo estoy inventando yo. Entonces, la reconciliación nos ayuda a reunirnos nuevamente con Dios y con la iglesia. Dice, y con la iglesia, dice, calma, dice, nuestra conciencia, dice, nos trae paz y nos consuela espiritualmente. Dice, al llegar, dice, la muerte, algunas personas que han sido salvadas, dice, aún no están listas para estar ante la presencia de Dios. Estas almas, dice, descansan en el purgatorio, que es una etapa temporal de preparación y purificación final. Dice, las oraciones de otros cristianos ayudan a quienes están en el purgatorio y lograr una unión completa con Dios. Esto era lo que les decía al principio, que podemos, por ejemplo, si usted robó una cantidad sustanciosa, se confesó, el pecado le quedó perdonado, pero tiene que devolver lo que robó. Pero si la muerte lo atropelló y no le dio tiempo de devolver lo que robó, usted queda perdonado por Dios, pero no restituyó. Entonces eso que no restituyó al que le hizo daño, lo va a tener que pagar en el purgatorio. Hay dos pecados que necesitan restitución, es decir, devolver el daño que hice. ¿Cuáles son los dos pecados? El pecado del robo, el pecado del robo, que es el 7, el séptimo mandamiento, y el pecado de difamación, de calumnia. ¿Qué es difamación? La difamación es cuando una persona tiene buena fama y solo porque usted le tiene envidia, le anda levantando calumnias y chismes ante el mundo y ante otras personas. Entonces ya el mundo deja de ver a esa persona como una buena persona, sino como una persona mala. No porque sea mala, sino porque usted la está difamando. La difamación es lo contrario de la fama. Entonces, ¿qué pasa? Que usted va y se confiesa que usted difamó a otro o que calumnió. El sacerdote le perdona el pecado, o sea, Jesucristo le perdona el pecado por medio del sacerdote. Pero usted tiene que restituir, así como usted habló en contra y mal de esa persona, tiene que a las mismas personas con las que lo difamó, tiene que usted hablar en bien y decir: yo me equivoqué con esa persona, yo hablé mal y dije que era esto y lo otro, pero yo me equivoqué, esa persona es una excelente persona. Es decirle, usted le está restituyendo la fama que un día esa persona perdió por usted. Los dos pecados que necesitan restitución: robo y difamación. Mucho cuidado con eso. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí. Entonces, vamos ya, vamos a ir a la tercera página, que aquí ya viene siendo el resumen, creo. No, todavía no está. Todavía no está el resumen. El resumen está aquí, pero vamos a continuar. Dice, aquí nos manda que hagamos una oración. Dice, un llamado a la misericordia. Con esta oración pedimos la misericordia y el perdón de Dios. Acto de contrición. Entonces aquí la iglesia nos manda que hagamos este acto de contrición, la cual nosotros lo vamos a hacer todos juntos. Aquí está escrito diferente que como nosotros lo tenemos en el folletito, pero yo lo voy a ir leyendo porque aquí en el folletito está, algunas palabras cambian, pero la oración es la misma. Dice: acto de contrición. Dios mío, me arrepiento de todo corazón de todos mis pecados y los aborrezco porque al pecar no solo merezco las penas
las penas establecidas establecidas por ti por ti por ti, justamente, justamente, sino sino no, principalmente sino principalmente porque te ofendí porque te ofendí a ti, a ti, sumo bien sumo bien y digno y digno de amor, de amor, por encima de todas las cosas. por encima de todas las cosas. Por eso Por eso propongo firmemente, propongo firmemente, con tu ayuda, con tu ayuda, de tu gracia, de tu gracia, no pecar más no pecar más en adelante en adelante y huir y huir de toda ocasión de pecado. de toda ocasión de pecado. Amén. Amén. Esa es la autocontrición. ¿qué Entonces, dice el folleto? sí, entonces voy a seguir leyendo. Voy a seguir leyendo para que podamos ya ir resumiendo este video. Dice, pídele a Dios que te ayude a evitar todo lo que te conduzca al pecado y que te dé la fortaleza para pedir perdón cuando hayas hecho algo malo. Cuando hayas hecho algo malo, agradécele el perdón que te da. Sheila, léeme la continuación aquí abajo. ¿Cómo eliminar los efectos del pecado? Cuando una persona es perdonada por haber robado algo, aún tiene que devolver o pagar por lo que robó. Párate ahí. Ok, déjame leerlo porque esto era lo que yo les estaba explicando para que sepan que yo estoy explicando lo que ya yo aprendí, lo que ya yo tengo en la memoria. Miren, aquí es donde les estaba diciendo de los dos pecados que tienen que llevar restitución según la Santa Madre Iglesia Católica. Dice, cuando una persona es perdonada por haber robado algo, aún tiene que devolver o pagar por lo que robó. Los efectos del pecado pueden permanecer en la vida de una persona incluso después de que los pecados hayan sido perdonados. Después de recibir la absolución, también hay que dar restitución compensando el daño causado a la víctima. Eso era lo que yo les estaba explicando. Y los únicos dos pecados que nos pide restitución, a pesar de haberlos confesado, es el robo y la difamación. La difamación, calumnia hacia los demás. Entonces, continúa Sheila después de más abajo. Los efectos del Después. Después de obtener perdón, la persona podría tener la tendencia a cometer nuevamente un pecado porque la tentación aún existe. La penitencia de oraciones y buenas obras puede ayudar a la persona a superar esta tentación. A través de las oraciones y las buenas obras podemos obtener la indulgencia, la práctica de rezar y recibir indulgencias nos acerca a Dios y a los demás. Imagina que insultaste a alguien y te sientes culpable por Párate ahí, eso. Sheila. Imagina que insultaste a alguien y te sientes culpable, está diciendo. O imagina que levantaste una falsa calumnia. O imagina sí, una calumnia que pusiste en mal a otra persona de otro. Sin ser, tú vas y te confiesas porque te arrepentiste de haber calumniado, de haber difamado a otra persona. Vas y te confiesas y el sacerdote te da la absolución, pero tienes que restituir o retractarte de lo que dijiste en público. Si difamaste en público, pues en público tienes que hacer la restitución,
porque si no, el pecado te queda perdonado, pero el daño que hiciste no queda resuelto. Y si mueres en ese estado, aunque el pecado te quede perdonado, vas a tener que pagar en el purgatorio como una restitución. En caso de que robes y tú digas, pero es que la persona que yo le robé ya se murió, se fue para otro país y no se la puedo devolver, entonces dice que tú se lo debes devolver a una persona de lo más pobre. Devolvérselo a una persona de la más pobre, si si la persona a la que le robaste ya no está al alcance tuyo de devolverle lo que le robaste, entonces dice que se lo deja a alguna organización de beneficencia o a algún pobre, la misma cantidad que robaste. Por eso los dos pecados llevan restitución. Continúa, Sheila. A ver, ¿cómo puedes enmendar lo que dijiste? Escribe tu respuesta en una hoja de papel. Ok, entonces con respecto a lo que Sheila leyó también de la indulgencia, ¿cómo puedo dejar yo ese mal hábito de robar o de calumniar y difamar a los demás? Por medio de la oración. ¿Por qué? Por medio de la oración yo puedo restituir la difamación, la difamación, la calumnia que le hice a una persona. Ya confesé mi pecado, ya he quedado perdonado, pero el daño que causé, yo ¿cómo puedo dejar ese mal hábito? ¿Cómo lo puedo dejar? Haciendo oración por esa persona, pidiéndole a Dios por esa persona que le vaya bien. ¿Y qué pasa cuando una persona se muere y esa persona posiblemente no murió en gracia de Dios? O sea, que no fue ni al purgatorio, por decirlo así, se condenó, se fue al infierno. Toda oración que usted hace por un muerto, que usted no sabe si fue al purgatorio o se condenó y se fue al infierno, esa oración, si esa persona por la que usted está orando, rezando y haciendo última noche o una misa, si esa persona no se la merece porque se condenó por haber muerto en estado de pecado grave, entonces esa misa, ese rosario, esas oraciones que usted hace por esas almas, la iglesia le llama indulgencia plenaria. Entonces sucede que si esas oraciones o misa o rosario que usted hizo por esa alma, por la que usted está pidiendo, no se la merece esa alma, entonces viene Dios y toma esas oraciones o misa, lo que sea, y se la da a otra alma que sí está en el purgatorio y que sí le puede servir, que sea familiar más cercano de usted. Y en caso que usted no tenga ningún familiar, que el único familiar que se le murió es ese, pero que se condenó por haber muerto en pecado mortal, entonces esas oraciones que usted hizo por esa alma perdida ya, que ya no tiene remedio, esas oraciones, esas misas y esos rosarios, Dios las toma y se las devuelve en favor y en gracia a usted. En resumen, Dios no se queda con nada. ¿Dónde quedamos, Sheila? Aquí, ya terminamos aquí, ¿verdad? Sí. Ok, entonces ahora Jacob me va a leer el resumen y ya vamos a ir cerrando este video. Vamos a ir resumiendo este video. Resumen del tema. Despacio. Al celebrar el sacramento de la curación, podemos experimentar la presencia sanadora de Dios en nuestra vida diaria. La restitución, la penitencia y la indulgencia son maneras de seguir el proceso de reconciliación después de confesarnos y recibir el perdón. Palabra que aprendí: eutanasia. Manera de ser como Jesús. Jesús incluyó a todas las personas en su misión de sanar padecimientos físicos y espirituales. No excluyas a nadie en tus actividades en la escuela, en casa, en tu parroquia y en tu comunidad. Entonces, hermanos, vamos a ir cerrando ya la explicación y vamos a ir cerrando ya con la oración que está aquí. Repitan conmigo para que repitan conmigo una pequeña oración que nos da aquí el libro de catequesis. Dice: Jesús, gracias Jesús, gracias por sanarme por sanarme de múltiples
de múltiples maneras. maneras. Ayúdame Ayúdame a dirigirme a dirigirme a ti a ti cuando necesite cuando necesites sanación Sanación para mí, para mí, para mi cuerpo Para mi para mi cuerpo. cuerpo y mi espíritu. y mi espíritu. Amén. Amén. Amigos y familiares, he hecho lo que he podido con este video. Ojalá que al ver este video aprendan y aprendan algo. Todo lo que lo hay hecho con la doctrina de la Iglesia Católica, utilizando los libros de catequesis, utilizando la Biblia. Con esos fundamentos, la tesis fundamento esta explicación del tema de la unción de enfermos, que es un sacramento de los 7. Que Dios les bendiga, que se pasen buenas noches, feliz fin de semana, y siempre hago estos temas con mucho amor. A veces lo hago por audio, porque lo que quiero es que mi familia, mis amigos con los que comparto estos videos y audios, nos formemos, que así como no descuidamos nuestras labores cotidianas, que no descuidemos lo más importante, que es la vida eterna, que un día más temprano que tarde iremos a la presencia del juez, que es Jesucristo nuestro Señor, y ojalá que seamos agradables a Él y no a unos desconocidos cuando nos presentemos, porque todos nos vamos a presentar, buenos y malos, todos vamos a ir a ese juicio particular donde Él nos dirá si somos merecedores del reino de los cielos. Que se pasen un feliz fin de semana, son mis mejores deseos. Adiós todos. Buenas Que noches. Dios le bendiga y le perdone a Dios por todas sus culpas, para que perdone Jesús nuestros pecados. Amén. 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 Amén.